Es que está perfecto. Buenas a todos, mi nombre es Edu y hoy estoy en este restaurante que es conocido en las redes como el restaurante italiano por excelencia en La Habana. El nombre es Toto e Pepino o algo así parecido, Toto y Pepino en español, un nombre bastante sugerente para nosotros los cubanos. Y bueno, el lugar pues está precioso, tiene un pequeñito pasillo al entrar que tiene unas maticas alrededor que bueno, le dan un ambiente fresco al lugar. La parte de afuera no es especialmente lujosa, o sea, es bastante casual. Las mesas son mesas de madera, pero no se ven muy lujosas. Las sillas son sillas como que de playa, o sea, por fuera no es un lugar muy lujoso, por dentro tampoco, aunque las luces por dentro sí le dan un estilo muy diferente. De todas formas les pongo imágenes de cómo se ven por dentro para que tengan una idea. Lo otro es que en el menú hay tantas opciones que la verdad que es difícil elegir qué quieres comer. Y no solo que hay tantas opciones, sino que la misma camarera te va diciendo que hay muchas cosas que no están en el menú, pero que sí tienen. O sea, que si se te ocurre pedir una pasta con algo que viste en el menú, por ejemplo, ahora mismo estoy mirando con berenjena rebozada. Si te ocurre pedir una pasta con berenjena rebozada, tú se lo dices que yo quiero comer una pasta con berenjena rebozada y te la pueden hacer. Quizás ese extremo, porque eso es una locura, hacer una pasta con berenjena rebozada, pero bueno, tienen una idea, ¿entiendes? Si ven que hay queso mozzarella y tomate natural y quieren hacer una pasta con queso mozzarella y tomate natural, ellos te la hacen. Lo que es genial para mí, porque por ejemplo cuando eres vegetariano o vegano o algo así, o eres alérgico al gluten, o sabrá Dios, aunque bueno, un alérgico al gluten en un restaurante italiano es algo raro, pero bueno, saben a lo que me refiero, que es un menú adaptable. Lo otro es que la camarera que nos atendió habla perfecto inglés, que en algunos lugares que voy hablan inglés, pero esta camarera hablaba perfecto inglés. El menú está bastante caro, no menciona ningún lugar que se incluya el 10%, lo que puede ser un punto a su favor, porque estos menús que se ven tan caros, la verdad a nosotros los que estamos acostumbrados a La Habana Vieja, donde enseguida te incluyen el 10% por arriba, pues nada, esto nos como que es un poco, a la hora que viene la cuenta, es menos dinero hay que pagar. Entonces nada, el menú, pues bueno, los precios van desde 1.000 pesos hasta barbaridad, o sea, hasta creo que hay un plato de 4.000 pesos por ahí, sí, aquí está, 4.500 pesos, el plato más caro. Pero bueno, la coctelería, por ejemplo, bueno, también la coctelería está dura. La coctelería también está buena, pero por ejemplo la cerveza está en 500 pesos, en la copa de vino 800 pesos, o sea, sí, definitivamente es un lugar caro, o sea, no es un lugar que se pueda venir todos los días. Ponen unas croquetas al principio de harina con queso, cortesía de la casa, que están súper ricas, se siente muy presente el sabor a queso. Y nada, es como algo de cortesía que se aprecia mucho porque ya en la mayoría de estos lugares no hay nada de cortesía. Bueno, señores, esto es ir al cielo. Esto es ir al cielo y quedarse ahí. Eso tiene queso parmesano, tiene la masa de la pizza frita, pero nada grasiento. Tiene pedazos de jamón serrano, jamón curado, debe ser jamón serrano, y queso parmesano. Dios mío, hace función de como si fuera pan, o sea, es un mediador entre dos ingredientes. Pero está perfecto. Está perfecto, perfecto. Además, el tamaño que tiene este aperitivo. Dios mío. Claro que esto es un plato fuerte para dos en cualquier casa de cualquier cubano. Es una montaña de pedazos de pizza frita con jamón serrano y parmesano. Está precioso. El jamón está súper fresco, suavecito, nada de jamón duro ese que se encuentra en los lugares por ahí. Este jamón se come súper fácil. La pizza también, nada de grasa. El queso parmesano de verdad. No. Esto vale totalmente la pena, de verdad. Dios mío, esto es tocar el cielo. No le doy un 10 a este plato, porque después les voy a dar el problema de mi 10, pero esto es posiblemente un 10. Si, bueno, le voy a dar 9, pero posiblemente es un 10. Gracias. Explícame los quesos que traen, ¿cuáles son? El básico es mozzarella. Mozzarella. Parmesano.
picorino Parmesano, picorino. y provolone o ricota. Y provolone. Nosotros variamos en ese. En este caso tiene. Señores, ya los platos principales. Vamos a probar los ravioli primero, a ver qué bola. Ay, Dios mío. Ready? Ready. Raviolis con salmón. Qué locura. El salmón se te derrite en la boca. No llegas a probar la textura del salmón porque está tan tierno que se te derrite en la boca. Qué bola. No se siente la textura del salmón. Y el ravioli, no te diría que está al dente, o sea, no está duro. Está suavecito también. Pero es que junto al salmón hace una combinación tan fuerte. A mí no me gustan, yo odio las pastas con pescado. Para mí las pastas con pescado no tienen nada que ver. Para mí las pastas, ustedes saben, son con cosas saladas, chorizo, jamón, queso, pero con pescado no. Y Dios mío, esto está muy bien hecho, está demasiado bien hecho. Y estaba diciendo a mi amiga que no se siente la textura del salmón, lo que se siente es como que hay sabor a pescado dentro del ravioli. Señores, Dios mío, esto está a otro nivel. Entonces ya probé los ravioli y también posiblemente sea un día, no le voy a dar un día todavía, porque más adelante les explico mi problema del día. Y por qué no lo puedo dar en el lugar, más un lugar que vengo primera vez. Pero bueno, le vamos a dar un 9 ravioli también. Y vamos a probar las pizzas que, ay Dios mío. Es que miren esta pizza. Es que cuando ves cuando sientes lo crujiente de los bordes. Ay Dios mío. Vamos a ver qué hora. Ok, ahora que llegó mi pizza, que ya la probé, los ravioli me hicieron volar, o sea, me llevaron a otro mundo. Pero ahora que llegó mi pizza les voy a confesar algo. Y es que a mí me gusta la pizza, pero no soy un fanático. O sea, por ejemplo, mi primita, que es la única persona de mi familia que no he llevado a un video todavía, ama la pizza. Ella viene aquí y se vuelve loca. Pero yo no. O sea, a mí me gusta la pizza. Mi amiga está diciendo que la masa está muy buena. Dice que es increíble, incluso para estándares internacionales. Acabo de comer un pedazo quemadito del quesito. Dios mío, qué rico. Entonces, la pizza no es de mis cosas favoritas. O sea, yo la odio, amo la pizza para comérmela, pero es muy difícil que tú te metas una pizza en la boca y digas, ¡no, qué rico está esto! ¿Entiendes? Y eso me pasa a mí. Yo de la pizza no recibo sentimientos. ¿Por qué? Porque es una pizza, es una masa con queso y con lo que sea, ¿entiendes? Entonces, eso es un hándicap para mí. O sea, otra persona que le gusta la pizza, cuando pruebe esta pizza de 4 quesos, que se sienten los quesos en la boca, dirán, ¡Dios, qué rico está! Pero yo, lo más que le puedo decir es que está muy bien hecha, que la masa está muy rica, es fácil de comer, o sea, no es una pizza de esta densa, ni tampoco es una pizza de esta súper finita que la masa no mantiene los ingredientes. Es una pizza muy bien hecha, la técnica está impecable. Y además, como ya vieron, se puede ir a la cocina y ver cómo te la hacen. O sea, que imagínense ustedes. Una cosa que tengo que decirles es que, por ejemplo, la última pizza que me comí, que se supone que era de buena calidad, es fuera del bleco. Que no estoy dudando de la calidad que tengan, pero la pizza del bleco, cuando me la metí en la boca, se dice así, el queso me lo bebé completo. O sea, era como que el queso y la pizza estaban separados. Aquí no. Aquí la masa y el queso van juntos. La parte que te comas, nada de que te comes un pedazo de queso de atrás, no. Aquí la masa y el queso van juntos. Está muy bien hecho. Llegó esto y se ve brutal también. Esto es una crema montada. Es parecido a la natilla, pero no es entre la natilla y el merengue, diría yo, por lo que yo sé de concepto. Entonces tiene Nutella y tiene algo que parece, creo que es almendra, no sé qué es. La voy a probar ahora y le digo. Ay, Dios mío, sí, es Nutella. ¿No? Oh. Me acuerdo ahora. Ella me dijo que la masa que le echaban está. arriba era como si fuera tortica. Y de verdad que les parece tortica. Y la Nutella está genial. Todos estos postres lo hacen ellos aquí en la casa. O sea que es que está perfecto. Lo de arriba sí parece tortica. Parece tortica increíblemente.
tortica, o sea, no, tortica bien hecha, ¿no? Pero tortica como triturada por arriba. Dios mío, está brutal. Y bueno, ya he probado casi todo, solo me queda este postre, que es el postre con más chocolate de la casa, que ya saben lo excitado que estoy de probarlo, o sea, es que todo lo que he probado, este postre que acabo de comerme, probablemente sea un 10, eso probablemente sea un 10. Lo único que puede quitarle el 10 a eso es que esto sea un 10, y el problema del 10 les voy a explicar cuál es. El 10 son esos platos que mañana cuando te levantas, piensas acerca de lo que comiste esta noche, y se te hace el agua a la boca, y dices, no, tengo que volver. Hasta ahora en mi vida solo me ha pasado eso con dos platos. Uno hace muchos años, con las lasañas que hacían en Cinco Esquinas Trattoria, porque las lasañas que hacían te ponían el pote de parmesano al lado. Entonces tú cogías el parmesano aquel, le echabas todo el parmesano que quisieras. Parmesano de mala calidad, pero en aquel momento para mí, porque mi posibilidad económica no era la misma, era genial. Entonces yo babiaba en mi casa pensando en lo rico que estaba aquella lasaña con aquel parmesano. Y el segundo plato con el que me pasa eso son con las costillas del restaurante Antojos, que todavía no les he traído porque lo estoy guardando por una ocasión especial. Esas costillas a mí me hacen levantarme en mi casa un día X y pensar, Dios mío, necesito probar estas costillas. Entonces esos son 10. O sea, hay platos perfectos que para mí van a ser un 9 porque sencillamente no son mi cosa. Por ejemplo, la pizza que vamos a comer es un 9, pero no es algo que yo voy a mi casa y me haga pensar en que no, tengo que volver a comer la pizza, porque yo no soy un tipo de pizza, ¿entiendes? O sea, yo soy un tipo de más de carnes, de postres, pero de pizzas yo no soy. Pero este plato me da miedo porque es el plato que más chocolate tiene en un lugar en el que todo lo que ha salido de esa cocina ha sido excepcional. Entonces, vamos a ver. ¿No puedes decir eso? Y bueno, en general, nada, estaba asustado de que esto fuera un 10, pero no es un 10. O sea, ya que estamos en cocina excepcional, tenemos que decir que lamentablemente para mí este postre está un poco seco. O sea, por eso no fue un 10. Si hubiese venido con una crema o con algo así, quizás hubiese sido un 10. Pero si esto fue un 9, entonces esto es un 8. Y fíjense que está muy bueno. Es una panetera de chocolate, casi brownie. No tiene la dureza no, la consistencia densa del brownie. Una panetera de chocolate con un merengue de chocolate por arriba y con almendras adentro. O sea, es como una Nutella hecha panetera. Está muy rica, el sabor está súper rico, pero en general un tin seca, no es que o sea, es que es ese tipo de panetela así. Entonces nada, me la voy a terminar por supuesto porque está riquísima. Y ya les digo en general qué me pareció Toto y Pepino. Entonces, en resumen, ¿qué creo de Toto y Pepino? Acabamos de comer ya y les digo, todo lo que salió de esa cocina es excepcional. De hecho, le pedí a la persona que está a cargo que si podía conocer al chef ejecutivo, pero me dice que no tienen chef ejecutivo, que trabajan en grupo. O sea, tienen un grupo de cocineros que son los que se dedican a hacer el menú, a hacer los platos nuevos. Gracias, Amar. Platos que no tienen límite. O sea, tienen todos los platos que te puedas imaginar de la cocina italiana. Y la calidad es extraordinaria. O sea, yo trabajé en un restaurante que se llama Ecléctico, que está a unas cuadras de aquí, que para mí era lo mejor en calidad en cuanto a comida italiana en Cuba, no en La Habana, en Cuba. Y este lugar como que me sentó nuevos límites en lo que yo pensaba. O sea, más allá de que a mí de que sea un hombre de pizzas o no, de que me guste esto o lo otro. O sea, por ejemplo, la cocina italiana, mi favorito es la lasaña, que me lo debo para una próxima visita. Pero más allá de mis preferencias o las preferencias de quien sea, la comida italiana con mejor calidad de La Habana ahora mismo está en este lugar. Estés cerca o estés lejos, tienes que venir. Los precios están caros, pero como no lo incluyen el 10%, tampoco está tan caro como podrías imaginar. Además, todas las raciones que salieron podrían haber salido la mitad de las raciones y era justo aún el precio debido a la calidad de los productos. Señores, vengan. De verdad, posiblemente yo no venga mucho a este lugar porque no me queda tampoco en la esquina de la casa, pero sin lugar a dudas es la mejor comida italiana que he comido en La Habana, pero con las manos boca arriba y con el permiso de todos los demás lugares que sirvan pizza, esta es la referencia. Espero les haya gustado el video, recuerden darle like, suscribirse y nos vemos muy pronto.